¿Se han puesto a pensar cómo un solo libro, un conjunto de ideas, puede llegar a ser el plano para construir toda una nación? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en las bases de Juan Bautista Alberdi, que fue justamente eso, el proyecto intelectual que le dio forma a la Argentina moderna. Para entender todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en el año 1852. Acababa de caer el larguísimo gobierno de Juan Manuel de Rosas. El país, la verdad, era un caos. Pero ojo, en medio de ese desorden, flotaba en el aire una sensación de, bueno, ¿y ahora qué? Era un momento de crisis total, sí, pero también de una posibilidad increíble para empezar de cero. Y acá nos topamos con el nudo del problema. Fíjense en este dato, que es tremendo. Casi 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio y apenas 1 millón de habitantes. O sea, un país gigantesco, prácticamente vacío. Esa inmensidad desolada, ese desierto, era el desafío número 1 que Alberdi tenía en la cabeza. Ok, entonces, antes de ver la solución que propuso, tenemos que entender bien cuál era su diagnóstico. ¿Qué era, según él, lo que estaba frenando a Argentina? Alberdi, en el fondo, se hizo la pregunta que se hacían todos en esa época. A ver, ya habían pasado 40 años de la independencia, 40 años de guerras, de intentos de constituciones que no funcionaban, y la gran pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué esa promesa de ser una nación próspera y estable seguía tan lejos? Y su respuesta fue, la verdad, bastante radical para la época. Él dijo, miren, el problema es que todo nuestro derecho constitucional, todas nuestras leyes, están mal pensadas. Según él, se habían escrito para una cosa, para la guerra, para independizarse de España. Eran, digamos, herramientas para la revolución, pero no servían para nada a la hora de construir un país en paz y que pudiera progresar. Entonces, para Alberdi, el enemigo ya no estaba afuera, ya no era España. No, el verdadero enemigo estaba adentro. Y él le puso un nombre, el desierto. Y, ojo, no hablaba solo del paisaje, de la tierra vacía. Para él, el desierto era un símbolo de algo mucho más profundo. El atraso económico, las malas costumbres heredadas de la colonia, la falta de gente con ganas de trabajar y de capital para invertir. Era, en definitiva, un vacío económico y cultural que había que llenar. Bueno, frente a este panorama tan sombrío, Alberdi lanza su gran solución. Una idea que se volvería famosísima, pero también muy controversial. Y acá está, en 4 palabras que resumen todo. En América, gobernar es poblar. Esta frase es la columna vertebral de todo su proyecto. Para él, la única tarea real de un gobierno en estas tierras era esa, poblar. Llenar el vacío, traer gente que trabajara, que produjera, que construyera el país. Pero no se trataba de traer a cualquiera. Y acá es donde entramos en su famosa teoría del trasplante. Alberdi era bastante escéptico de que la civilización, el progreso, pudiera nacer así nomás, de forma espontánea. No. Él creía que había que importarla, como si fuera una planta. Había que injertarla directamente desde Europa. Y él mismo usa una metáfora genial para explicarlo. Dice que la civilización es como la viña, prende de gajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se planta una semilla y se espera que crezca. No, se toma un pedazo de una planta que ya existe, un gajo, y se lo planta para que crezca rápido. Para él, ese gajo eran los inmigrantes europeos, que traerían con ellos sus hábitos de trabajo, su cultura, su industria, pedazos vivos de Europa en suelo americano. Y acá viene un punto clave de su pensamiento, y bastante polémico. Alberdi pone la inmigración por encima de la educación de la gente que ya vivía acá. ¿Por qué? Porque para él era una cuestión de velocidad. Educar a la población local, decía, iba a tardar generaciones y en el mejor de los casos les enseñaría nociones, ideas. En cambio, traer inmigrantes europeos era un atajo, era importar hábitos de trabajo, de disciplina, de forma inmediata. Era una transformación práctica, aquí y ahora. Muy bien, la idea era traer gente y capitales. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se convencía a miles de europeos de cruzar el océano para venir a un país casi vacío? Bueno, para eso hacía falta un nuevo motor económico. Y esto lo resume otra frase que usaba esta vez en latín, ubi bene, ibi patria, que básicamente significa, donde estoy bien,
ahí está mi patria. Esto es un cambio de mentalidad tremendo. Para Alberdi, el patriotismo no era solo una cuestión de haber nacido en un lugar. La gente iba a ser leal al país que le diera bienestar, seguridad, oportunidades de progresar. Entonces, su plan de acción era muy concreto. Punto 1. Tolerancia religiosa. ¿Para qué? Para atraer a los inmigrantes del norte de Europa, muchos de los cuales eran protestantes. Punto 2. Libre navegación de los ríos, para que todo el interior del país pudiera comerciar con el mundo. 3. Tratados internacionales que le dieran seguridad a los que quisieran invertir su plata acá. Y 4. El más importante de todos, ferrocarriles. Ferrocarriles por todas partes para unir el territorio y ahora sí conquistar el desierto de verdad. Esta frase es increíble, porque muestra la fe casi ciega que tenía en la tecnología. Para él, el ferrocarril era mucho más que un tren. Era un agente de cambio, más poderoso que cualquier ley o cualquier revuelta. Era la máquina que iba a modernizar el país sin necesidad de conflictos. Bien, ¿y todo este plan, todas estas ideas, en qué quedaron? Bueno, el impacto que tuvieron en la historia argentina fue sencillamente enorme. El resultado fue casi inmediato y súper directo. Su libro, Las Bases, no se quedó en una biblioteca, se convirtió en la principal fuente de inspiración, en el esqueleto de la Constitución Argentina de 1853, o sea, la ley fundamental que organizó al país. Y si lo vemos en una línea de tiempo, la cosa queda clarísima. 1852, Alberdi publica su libro. Un año después, 1853, se sanciona la Constitución basada en esas ideas. ¿Y la consecuencia? En las décadas que siguieron, llegó al país una ola de inmigración europea gigantesca que lo cambió todo, demográfica y económicamente. Ahora, el legado de Alberdi no es simple. Es, como se dice, un arma de doble filo. Por un lado, no hay duda de que sus ideas dieron el puntapié inicial a una era de crecimiento económico impresionante. Pero, por otro lado, ese modelo, que algunos llaman progresismo autoritario, también abrió debates muy profundos y que duran hasta hoy sobre la identidad nacional, sobre qué significa realmente ser argentino. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, para seguir pensando. ¿Cuál es el costo de construir una nación sobre la idea de un trasplante? O sea, ¿qué se gana, pero también qué se pierde cuando se decide que el progreso tiene que venir de afuera, en vez de cultivarse con lo que ya hay adentro? Es una pregunta que, de una forma u otra, creo que sigue muy vigente.